Huellas que marcan la vida en el inmenso mundo que conocemos. Seres de ojos que graban, que registran culturas y brindan testimonios. Torres de civilización en el último tramo del siglo que avanza. Fulgurante encuentro de los imperios de dos eras. Somos hoy más informes a través de nuestro tiempo. Muy buenas noches, amigos. Más informes en el 13. Comenzamos este programa recordando que el 19 de agosto de 1767 los jesuitas eran expulsados del Paraguay por orden de Carlos III de España. También un 19 de agosto, pero de 1936, es asesinado el poeta Federico García Lorca. El 19 de agosto de 1977, hace 19 años, muere Elvis Presley. Y el 20 de agosto de 1968 se produce la invasión soviética a Praga, terminando así la primavera democrática checoslovaca. Los militares en el Paraguay a partir de 1936 es el punto central de nuestra presencia en pantalla esta noche. Les brindamos así el primer capítulo de esta apasionante historia que tendrá continuidad en la próxima semana, dado el riquísimo material producido para este tema. Aquí en nuestros estudios entrevistamos al canciller del Perú, Francisco Tudela van Breugel Douglas. Y para el final les tenemos una muy grata sorpresa musical con la última producción audiovisual, el Making of, de uno de los principales cantantes del mundo hispano, Luis Miguel. Esta noche queremos, en Más Informes, hurgar en nuestra historia. Entender por qué los últimos 60 años estuvieron marcados por 6 gobiernos militares. Las presidencias del coronel Franco y los generales Estigarribia, Morínigo, Rolón, Stroessner y Rodríguez jalonan la historia contemporánea del militarismo en el Paraguay. En 1936, una generación salida de las trincheras del Chaco decidió dar fin al régimen liberal. Para algunos, la revolución del 17 de febrero es el intento socialista que fracasó. Para otros, representa la violenta irrupción de los militares en el gobierno. La revolución de 1936 se produjo en anhelo de satisfacción de las demandas sentidas y manifiestas por los excombatientes de la guerra del Chaco. Y la verdad es que nosotros estábamos persuadidos de que realmente el Estado paraguayo había llegado, como digo, a la culminación del mandato del liberalismo. Por otro lado, también el ejército victorioso se sentía con suficiente autoridad y mérito como para irrumpir en el terreno político. Recortes en el presupuesto del ejército, licenciamientos de jefes y oficiales de reserva, la deportación del coronel Franco y el ascenso al general Estigarribia molestaron a militares y excombatientes. El gobierno, temeroso de la acción político-social
que encabezaba el coronel Franco lo expulsa del país. Y eso motivó que se acelerara el movimiento revolucionario y se produce el movimiento militar triunfante. Y había insatisfacción en el sentido de las promociones dentro de las Fuerzas Armadas. O sea que los méritos profesionales y guerreros no eran muy tenidos en cuenta. Y después también los licenciamientos. Ahora hay que hacer notar de que los combatientes de la guerra del Chaco, los cuadros de jefes oficiales fueron licenciados después de la guerra con 2 meses de sueldo, fin de mantenimiento, vamos a decir, hasta encontrar una nueva forma de vida. Y en todos los cuarteles militares, en todas las unidades militares se impuso una severa restricción en los costos. Y allí comienza la hegemonía militar en el Paraguay. De esas fechas vino la entronización del militarismo. Pero como Franco no era un hombre que tenía una doctrina ni una ideología particular, sino que era revolucionario, tuvo su gabinete desde comunistas hasta fascistas, de manera que no podía conservarse mucho tiempo, hasta que vino el golpe de Sosa Valdés, era uno de ellos, de la caballería. El primer gobierno militar adoptó medidas totalitarias, declaró caduca la Constitución del 70, prohibió las actividades políticas y sindicales, persiguió a dirigentes de partidos tradicionales y terminó irritando a una parte del ejército. El ascenso de ellos se produce en un momento internacional en que los totalitarismos estaban en ascenso. Los años 30 ya, el 36, dicho sea de paso, coincide con el inicio de la Guerra Civil Española, que posteriormente daría pie a más de 40 años de franquismo. Estaba instalado el salazarismo en Portugal, teníamos a Mussolini en Italia y ya a Hitler en Alemania. Aparte del totalitarismo de carácter soviético, es decir, era una época, historia poco proclive a las democracias representativas o democracias liberales. Y se realiza la primera reunión fundacional de la Central Obrera de la posguerra en marzo del 36. Apenas triunfante el movimiento de febrero, se constituye la nueva Central Obrera, que se llamaba Confederación Nacional de Trabajadores. Esa Central Obrera fue clausurada por Franco. Decretó la Ley 152 y la tregua política y sindical. Quiere decir que ya, bajo el gobierno de Franco, se hizo sentir el carácter autoritario del gobierno militar. El teniente coronel Paredes y el mayor Sosa Valdés derrocaron a Franco a mediados del 37 y entregaron el poder al doctor Félix Paiva, liberal, quien gobernó 2 años con un gabinete universitario militar. Donde algunos ven una contrarrevolución, otros perciben la continuidad del poder militar bajo ropaje civil. Los militares que no estaban de acuerdo con el gobierno, ni con los militares que habían dado el golpe antes, lo derrocaron. Yo intervine ahí. Muy inteligente parece, y comenzó a hablar con Franco para exigirle, si no me equivoco, la salida de algunos ministros, por ejemplo. Franco naturalmente no quiso. Bueno, poco a poco esa discusión habrá durado, yo no sé si 3 o 4 días, al cabo de los cuales se dio el golpe. Bueno, y Paredes fue el comandante en jefe. Paiva liberal. Aparece un traidor de la revolución que es el coronel Paredes. Ramos, que era liberal. Ese es el movimiento de reacción del 13 de agosto de 1937. Y fueron, no sé si a las 12 de la noche o algo así,
3 o 4 militares a la casa a despertarlo, estaba durmiendo, y le ofreció la presidencia de la República. Y creo que en el acto también el otro aceptó, que mandaba al ejército. No digo de todas las cosas, ¿verdad? Era el ejército. Porque Paiva decía que sí, que sí. El poder militar hacía imposible una candidatura civil. Altos jefes del ejército postularon a Estigarribia y el Partido Liberal se dividió en 2 fracciones. Los históricos, reacios a entregar el Ejecutivo a un militar, y los cuarentistas que se sumaron con entusiasmo a la campaña electoral de Estigarribia. No, Estigarribia no era liberal. Consideraron únicamente que tenía que ir otro militar para que ponga orden en la anarquía existente. ¿Y quién más que Estigarribia, con el prestigio que tenía, para ir a poner orden en ese estado de cosas? Y entonces vino la escisión en el Partido Liberal de los viejos y de los jóvenes. El sector liberal, con su bizarreta en la cabeza, no quería que fuera Estigarribia. Me refiero al sector liberal mayor, ¿verdad? Y Estigarribia era independiente. Tanto que después hizo la burrada de la nueva Constitución, ¿verdad? Por culpa de él. Ahí no yo no estuve de acuerdo. A 5 meses de asumir, Estigarribia hace su autogolpe. El Congreso fue disuelto y surgió una nueva constitución autoritaria. Un gabinete militar cuarentista lo acompañó hasta su trágica muerte en un accidente de aviación. Los militares decidieron su sucesión. Se creó un vacío de poder, digamos, y alguien tenía que asumir. Y hablan de que estaba el general Ándola y el general Morillo, y se tiró una caja de fósforo y salió favorecido Morillo, y entonces él se hizo cargo de la presidencia. Naturalmente que por designación militar, y encontró satisfacción en las Fuerzas Armadas, especialmente en la oficialidad subalterna. Teníamos grandes esperanzas y teníamos simpatía hacia el general Higinio Morillo. Él fue también profesor en la escuela militar y, en fin, fuera de cátedra, hacía decisiones así de tipo nacionalista, que a nosotros naturalmente nos cautivaba. La historia de la preeminencia militar en la política nacional es realmente apasionante. En instantes, luego de la pausa, retomamos contacto junto a ustedes con testimonios sobre un estilo de gobierno que por muchos años imperó aquí, en el Paraguay. En el 13, más informes. Informes. Los militares en el Paraguay desde 1936 a nuestros días, 1996, es el tema de esta noche aquí en el 13 en Más Informes, con testimonios de protagonistas de una época histórica. Morínigo gobernó con un grupo de nacionalistas católicos, los tempistas. Luego se apoyó en el frente de guerra formado por jefes militares cercanos al nazifascismo, Benítez Vera, Sosa Valdés, Tañi y Aranda. Este fue uno de los periodos más represivos y totalitarios de la historia del país. Un grupo llamado Tiempista, porque tuvieron un periódico llamado El Tiempo. Era un grupo contrario a los dos partidos tradicionales,
pero sin mayor diferencia. No traía un contenido social. En ese grupo estaba Argaña, Pedretti. El frente de guerra apareció ya en la década del 30. Fueron unos oficiales impresionados por la propaganda internacional del carácter del ejército alemán. Ellos admiraban al ejército alemán. El frente de guerra fue un pasquín que largamos nosotros ante la ineficacia de nuestros hombres. En ese le clavábamos un poco, porque se dedicaban a otra cosa, a la piratería, a andar con mujeres baratas, a hacer sus porquerías, dilapidando el gobierno, el poco dinero del Estado. Yo de partidos políticos no sé nada, ni quiero saber. Esa ideología, o más que ideología, esa constelación de valores que permeaban en aquella época, hay que recordar que Morínigo tenía una llamada camarilla nazi-fascista. Posteriormente, con el inicio de la Guerra Fría, en 1947, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, y en particular con el ascenso de Stroessner, se suplanta simplemente, en forma muy superficial, es cierto, por la doctrina de la seguridad nacional. Es decir, el enemigo pasaba a ser el comunismo, pero siempre, si hay algo que caracterizó, cualquiera fuera el enemigo, cualquiera fueran los códigos, un profundo sentido autoritario del modelo político. Es el tiempo de los campos de concentración en el Chaco, los exilios, la interdicción de varios partidos, las cárceles y deportaciones. Es también la época de la división interna del ejército con la politización de sus cuadros. Era frecuente el envío de dirigentes obreros, estudiantiles y, en fin, de algunos intelectuales jóvenes. Eran enviados a fortines del Chaco, inhóspitos, sin comodidad de ninguna naturaleza. Y el general Higinio Morínigo Martínez era un camandonero. ¿Usted quiere saber la verdad? La verdad la tiene. Era lo mismo que usted pone un corcho sobre una pileta de agua, ¿no? Viene el viento y flota. Viene la calma, chicha, queda quieto. Viene una tormenta, él se quita. Ese era el carácter del general Higinio Morínigo Martínez. Él estaba con el que pegaba el golpe y subía. Después, al ir evolucionando, se vio de que también estaba erosionando a las propias Fuerzas Armadas. Los propios autores de la revolución fueron siendo las primeras víctimas de esta irrupción de las Fuerzas Armadas en el terreno político. Morínigo, su golpe serio en contra de la democracia fue la disolución del Partido Liberal, que dicen que fue redactado y asesorado por el doctor Luis Argaña. Yo fui testigo en varias oportunidades, yo personalmente lo escuché y hasta puedo decir que se me dirigía personalmente el coronel Benítez Vera con esta definición del accionar de las Fuerzas Armadas. Entonces, digo que a este gobierno, dice, le respalda las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están gobernando en este momento en el Paraguay. La división de caballería habla por las Fuerzas Armadas y la división de caballería soy yo. Más informes. Con la victoria aliada contra el nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial, la situación internacional cambia. Un golpe en la caballería desplazó al frente de guerra, permitiendo la breve primavera democrática. Ante la crisis del gobierno de coalición, Morínigo se apoyó en jefes colorados del ejército contra la voluntad de la mayoría de sus comandos. Es el 13 de enero de 1947 el origen de la guerra civil. Porque lo que vino con el golpe del 13 de enero fue un gobierno partidista
y totalmente represivo. Y su primera acción fue destituir a los altos mandos y también a los militares profesionalistas, sustituyéndonos por improvisados que respondían al partidismo. Y eso fue lo que indignó, porque fue un avasallamiento a las Fuerzas Armadas. En ese periodo comienza la degeneración del ejército, con la incorporación del ejército en el monstruoso, típico gobierno Partido Colorado Fuerzas Armadas, y la obligación inmediata de que todos los que tenían que seguir la carrera militar tenían que afiliarse al Partido Colorado. La sangrienta guerra civil en la que se destruye el ejército institucionalista abre una rápida sucesión de civiles y militares colorados en la presidencia, hasta que otro golpe liderado por el general Alfredo Stroessner acaba con el gobierno civil de Federico Chávez en mayo del 54. Bueno, en el golpe del 4 de mayo, la mayoría de las unidades dentro y fuera de la capital apoyaron este golpe. El doctor Chávez fue a refugiarse ahí. Él fue a buscar apoyo al colegio militar. Una vez allí, el doctor Chávez preguntó al director del colegio militar, general Marcial Samaniego, sí con quién estaba en ese momento de la revolución. El general Samaniego contestó de que estaba con el comando en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Entonces el doctor Chávez le respondió, yo soy el comandante en jefe. Le dijo a Samaniego. Entonces parece que el general Samaniego dudó instantes. Ahí interrumpió el capitán de infantería Isaías Barreto y le dijo al doctor Chávez, Su Excelencia, usted está preso. Hubo diferencias. Lo que ocurrió fundamentalmente en la etapa más reciente, cuando nosotros podemos hablar de las actuales Fuerzas Armadas, es a partir de Stroessner, es que ahí comenzó a adquirir peso la rama del ejército. Y dentro del ejército en particular, a su vez, la caballería. Y hay que tener en cuenta que se llega a los años 80 ya con la caballería como preeminente, y después del golpe, inmediatamente en 1989, una reforma que hace desde el punto de vista organizativo el general Rodríguez le da aún más peso a la caballería, que se convierte en eje del primer cuerpo de ejército, que es el cuerpo de ejército más poderoso dentro de los tres. Es un proceso donde una de las armas fue ganando espacio considerable, y eso se mantiene hasta hoy por lo menos. El resto de la historia es historia del presente. Se abren interrogantes sobre la relación entre el poder civil y el poder militar hoy en el país. La próxima semana Más Informes continuará con este gran reportaje a la historia contemporánea paraguaya, con testimonios inéditos y exclusivos de los principales jefes castrenses en actividad. Hacemos una pausa breve y en instantes tendremos una entrevista lograda en nuestro centro de televisión con el canciller del Perú, Francisco Tudela. En el 13, Más Informes. Más Informes. Continuamos aquí en el 13 con Más Informes y tenemos la satisfacción inmensa de presentar en entrevista exclusiva al ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Francisco Tudela. Exponente de una nueva generación de funcionarios jóvenes, el canciller incaico ejerció también el periodismo y es máster en Derecho Internacional Público por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de Londres, Inglaterra. Hoy es canciller del gobierno
del presidente Alberto Fujimori y da un amplio panorama del Perú y de la política en Latinoamérica. Buenas noches, canciller, un placer que esté hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Parece que está cambiando la diplomacia latinoamericana. Todos los cancilleres rondan apenas los 40 años, eso es muy llamativo. Yo creo que se debe a la dinámica que tienen ahora las relaciones internacionales, que es mediática, eso lo sabe usted mejor que yo, que implica una rapidez de acción, etcétera, y entonces tengo la impresión que hay una nueva generación en toda América Latina que está asumiendo estas responsabilidades. Sería interesante conocer un tanto más el perfil suyo, canciller. Bueno, es una carrera peculiar. Primero, no soy diplomático. Soy profesor universitario de Derecho Internacional Público y de Derecho Internacional Económico. Estudié en Inglaterra, en el London School of Economics. También fui profesor en España durante unos años. Y volví al Perú el año 90, cuando había una esperanza de cambio después del gobierno de Alan García, que deshizo la economía y el tejido social del país. Y si bien la elección fue sorpresiva en el año 90 y el presidente Fujimori fue electo, el hecho es que me quedé, empecé a enseñar en la Universidad Católica de Lima, fui subdirector del Instituto de Estudios Internacionales que ayudé a fundar. Tengo entendido que también usted tuvo una pasantía por el periodismo, canciller. Como la crisis económica era muy aguda, había que complementar los ingresos de la universidad con algo, y entonces fui a la televisión. Me habían llamado algunas veces para hacer comentarios internacionales sobre diversos temas, y tuve una sección internacional de la revista dominical del Canal 4. ¿Qué opina usted, canciller, de la influencia de la televisión en la sociedad actual, sobre todo en Latinoamérica? La televisión es un gran instrumento democratizador de la era que vivimos. Y va a seguir siendo así. Y a medida que las comunicaciones se perfeccionen, los sistemas políticos van a tener cada vez más que tener en cuenta con mayor rapidez y reaccionar con mayor rapidez los deseos y las necesidades de la gran opinión pública del país y de todas las clases. Y yendo a su rol, a su papel de canciller del Perú, su país tuvo un cambio notable en los últimos años. ¿Es así? Bueno, es un vuelco dramático. Cuando yo regresé al Perú el año 90, teníamos 7.600% de inflación anual. No habían reservas internacionales. Teníamos, y existe tal cosa, 150 millones de dólares de reservas negativas, o sea que teníamos un déficit en las reservas del Banco Central. No teníamos crecimiento, teníamos un crecimiento negativo, esto es, la economía iba anquilosándose y atrofiando mes a mes, y había un estado de enorme violencia pública debido a la acción indiscriminada del terrorismo, mucha confusión para enfrentar el terrorismo, y algún día alguien tendrá que estudiar la relación entre la violencia y la hiperinflación, que genera una sensación de angustia colectiva y una especie de sálvese quien pueda general, en el cual cada uno, como decimos los peruanos, baila con su pañuelo y no le importa lo que le pasa al prójimo. Canciller, ¿cuáles fueron los mayores cambios que introdujo, que impuso el gobierno actual de Fujimori en el Perú? Yo creo que, primero, un cambio espiritual en el país, de ser un país en el cual el 80% de los peruanos querían irse, en el cual había una sensación de una imposibilidad absoluta de trabajar, había una corrupción muy grande y el Estado controlaba el 50% de la economía nacional a través de las empresas públicas. El Perú tuvo la revolución socialista en la década del 60, más radical de América Latina después de la de Cuba. Siempre se ha pasado por alto la reforma agraria del 69, que colectivizó todo el agro y expropió todas las grandes haciendas. Todo lo que hoy se llama el big business, pesca, minería, etcétera, todo fue también nacionalizado. Empresas extranjeras fueron nacionalizadas, el petróleo fue nacionalizado. Y el hecho es que desde el momento en el cual se produce la nacionalización en la década de los 70, hasta el momento en el cual se produce la privatización en la década de los 90, nadie invirtió nada porque no había un interés personal, no había un interés privado, nadie invirtió nada. ¿Y qué hizo Fujimori?
Lo que ha hecho el presidente Fujimori es eliminar ese Estado que se había metido en todo y a través de la intervención había desarrollado una red de corrupción. La corrupción no ha sido resuelta, es muy difícil de resolver, ocurre en todas partes del mundo. Pero a más Estado, más corrupción, y por lo tanto el esquema inverso también es cierto. A menos Estado, menos oportunidades para los funcionarios de abusar del ciudadano. Canciller, ¿se puede afirmar que la privatización ha sido un éxito en el Perú? La privatización ha sido un éxito. El Estado perdía 3.000 millones de dólares anuales simplemente para cubrir las pérdidas de las empresas públicas. Hoy, esos 3.000 millones de dólares anuales han servido para construir más de 1.600 colegios, 60 centrales eléctricas térmicas, carreteras, toda la carretera panamericana, 3.000 kilómetros de frontera a frontera. En fin, todo lo que se está haciendo en el campo de la salud, en la ayuda a la población, etc. El cambio que impuso el presidente Fujimori fue bien radical y se dice que requirió mucho valor. ¿Por qué, canciller? Porque las empresas públicas, además, eran un receptáculo de adherentes políticos. No hicieron sino crecer, incluso en los gobiernos democráticos que vinieron después del 80, porque quien no tenía un asiento en el Parlamento o quien no tenía un puesto importante en el gobierno, pues obtenía un asiento en el directorio de una empresa pública o era gerente de una sección de una empresa pública o así sucesivamente. Y entonces se empezó a llenar de partidarios de los dos gobiernos anteriores al 90. Todo eso ha sido revertido. Hoy el Perú es un país, por decirlo de alguna manera gráfica, aerodinámico. Canciller Tudela, ¿qué siente usted cuando se habla de Fujimorazo? Bueno, creo que refleja una situación única, que no es de ninguna manera un modelo. Hay quienes han dicho que esto es una receta, e incluso un presidente centroamericano intentó aplicar la receta con muy malos resultados. El hecho es que en el Perú se produjo una crisis constitucional en un país muy debilitado. ¿Cuál era la situación de su país políticamente entonces, canciller? El Congreso, en primer lugar, era un Congreso hostil al gobierno del presidente Fujimori, se oponía a las reformas. Y entonces el presidente Fujimori pidió facultades especiales y dio 150 decretos legislativos que permitían la privatización, la ruptura de los monopolios y la lucha contra el terrorismo. Esos 150 decretos legislativos fueron dedicados a eso. El Congreso modificó o derogó alrededor del 24% de esos decretos, pero modificó y derogó los esenciales, esto es, aquellos que permitían llevar a cabo esta lucha. Y finalmente, a finales del 91, el Congreso dio la ley de control parlamentario de los actos del presidente de la República, con el cual ataba al presidente y le quitaba toda capacidad de acción, y finalmente no solo no aprobó la ley del presupuesto, sino que la modificó, cosa que es inconstitucional. ¿Y qué pasó? Y entonces se generó una inmensa crisis constitucional como la que hemos visto en los Estados Unidos, cuando el Congreso republicano no le ha aprobado el presupuesto al presidente Clinton y la administración pública ha tenido que parar. Pues bien, en un país como el Perú, con una inflación galopante, sin luz eléctrica, porque los terroristas volaban las torres de alta tensión y las centrales eléctricas, con la policía en las calles, con el ejército en las calles, con una sensación de inseguridad absoluta, sin reservas internacionales, evidentemente estábamos frente a una realidad completamente distinta a la de los Estados Unidos. Esto es, había la crisis constitucional, pero además no habían recursos para durar. Yo creo que el presidente Fujimori se vio en un dilema. ¿Qué dilema? O me entrego a los partidos políticos y soy un prisionero de los partidos políticos y no hago nada y espero el fin de mi gobierno en el 95 y me voy a mi casa y esto sigue igual o peor, o hago lo que hago. Lo hizo, pero lo hizo por una circunstancia única en la historia del Perú. No es un modelo recomendable. No voy a hacer yo una apología. Lo que estoy haciendo es una descripción de una situación imposible. Yo en esa época no estaba en política, yo era un profesor universitario, en fin, y veía con angustia lo que sucedía y me preguntaba incluso si iba a poder seguir viviendo en mi país. Canciller, ¿se reconoce ahora, hoy en el Perú, lo que hizo Fujimori? Yo creo que sí, y lo interesante del mensaje presidencial de este 28 de julio, que es el Día de la Independencia,
es que ha sido un mensaje presidencial de unión nacional que incluso ha sido bien recibido por la oposición. Yo creo además que si bien la disolución del Congreso colocó al gobierno peruano frente a una situación de estigmata, por otro lado, esto quedó subsanado con los procesos electorales. Esto es, el 5 de abril se produce la disolución del Congreso y en mayo, un mes después, en Bahamas, va el presidente Fujimori. Yo asistí a la reunión de Bahamas, pero como periodista. Y fue muy interesante porque hubo el compromiso de llamar a elecciones para noviembre de ese mismo año. Esas elecciones fueron supervisadas por la OEA, en fin, por una serie de observadores internacionales. Luego vinieron las elecciones municipales de enero. Finalmente vinieron las elecciones presidenciales del 95. Antes de eso, el referéndum para aprobar la Constitución. Todas esas elecciones, con observadores internacionales, impecables, limpias, sin queja de fraude ni nada por el estilo. Canciller Tudela, el narcotráfico es un grave flagelo en su país. ¿Cuál es ese método de lucha que impuso el gobierno peruano contra él? Es un método complejo que ha dado resultados. Hay el énfasis en la erradicación. Debo decir que la erradicación es parte del programa peruano, pero no es la parte esencial. La parte esencial ha sido la acción social. Esto es abrir los territorios donde el narcotráfico campeaba a la posibilidad de otros cultivos, de cultivos alternativos. Se está cultivando algodón ecológico, por ejemplo, en algunas regiones donde antes se cultivaba hoja de coca, y tenemos la convicción de que lo que va a realmente derrotar al terrorismo es ir a las causas económicas y sociales del problema. Pero ese famoso narcotráfico nos ha estigmatizado a todos nosotros los latinoamericanos. Los latinoamericanos somos los malos, caricaturizados además por la prensa norteamericana, con un sombrero de Panamá y un traje blanco haciendo narcotráfico en las calles de Miami o de Nueva York. Yo no puedo creer que los narcotraficantes latinoamericanos hayan podido vender su mercancía en los Estados Unidos sin entrar en contacto con la mafia ítalo-norteamericana, que no es latinoamericana y que controla las calles del crimen en Nueva York y en Chicago y en las grandes urbes americanas. De tal manera que esta satanización, este chivo expiatorio que es el latinoamericano respecto al problema de las drogas, es una visión puramente política del problema. Usted es el primer canciller peruano que visita oficialmente el Paraguay. ¿Esto significa un nuevo relacionamiento entre nuestro país y el Perú? No, yo creo que es la continuación de un relacionamiento muy antiguo. Durante la guerra de la Triple Alianza, el canciller peruano Toribio Pacheco defendió con un ahínco ejemplar al Paraguay, al gobierno del Mariscal López, y el Perú mantuvo una posición de solidaridad absoluta con el Paraguay frente a la agresión de la cual era objeto en esa época. Siempre hemos tenido relaciones magníficas, pero la geografía nos ha hecho una pasada. Esto es, el Paraguay está en la zona central oeste del continente sudamericano y el Perú está al oeste-oeste, digamos, sobre el Océano Pacífico. Y entonces la economía paraguaya ha sido, en fin, toda su relación con el mundo exterior ha sido, por decirlo de alguna manera, más atlántica que pacífica. Esto está cambiando ahora. Por último, canciller Tudela, y volviendo a su país, ¿se puede hablar de un Perú pre-Fujimori y otro post-Fujimori? Yo diría que es mucho más complejo que eso. Yo diría que el Perú, la revolución del general Velasco, destrozó el tejido social, destrozó el tejido económico y fue el caldo de cultivo para un proceso muy cruel que terminó en un desenlace de terrorismo e hiperinflación. Los partidos políticos no tuvieron el coraje, el año 80, de hacer aquello para lo cual habían sido elegidos, y eso era privatizar y poner orden. El terrorismo empezó el año 80 como una cosa muy pequeña, y sin embargo se llevó a cabo la política del avestruz y se metió la cabeza en la arena y no se quiso saber nada del asunto hasta que se volvió casi incontrolable. Y entonces lo que yo creo es que el Perú ha superado una etapa
que comenzó con los populismos latinoamericanos de la década del 60. Y el gobierno del presidente Fujimori es el fin de una etapa y el inicio de otra etapa histórica. ¿Cuándo podríamos volver a decir que Perú vale un Perú? Yo creo que ya vale un Perú. Muchísimas gracias. Más informes. Me decían que había una edición limitada en cuanto a la venta de estos teléfonos celulares StarTAC, el teléfono estrella que lo representa en el país, Telecel. Livianísimos, tiene 100 memorias, fácil de portarlos, en fin, celulares StarTAC. Y a propósito, Telecel expande sus redes a Encarnación antes de que concluya el 96. Quisiéramos agradecer al licenciado Luis Antonio Sapienza del Instituto Paraguayo de Historia Aeronáutica Silvio Petirosi por el material valioso también para este programa cedido por él mismo. En fin, y aguardándoles a todos ustedes de aquí en una semana para ver la segunda parte de la apasionante historia de los militares en el Paraguay, con testimonios inéditos y exclusivos de los comandantes de todas las armas y otros altos jefes militares en actividad. Hasta entonces, muchas gracias y buenas noches.